Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Amados, vamos a hablar en esta oportunidad en el tema Jesucristo y su iglesia. Al generalizar el concepto de las personas, muchas veces creen que la iglesia de Cristo es un grupo de gente religiosa, de gente fanática, de personas que son manipuladas. Hemos escuchado el término de las personas que desconocen lo que en sí es el evangelio, lo que en sí es el perdón, lo que en sí es la transformación que al venir a Cristo hemos experimentado. Algunas personas creen que es un lavado de cerebro y bueno, podemos enumerar muchas cosas, pero a la luz de la palabra podemos ver lo que es Jesucristo con su iglesia, o lo que es la iglesia cuando creemos en Jesucristo. Quiero tomar algunos versículos del primer capítulo del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, y quiero tomar la nueva versión, la nueva traducción viviente, para que podamos asimilar de la manera que no estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros, a leer como lo dice la Reina Valera. Pero me ha llamado la atención de la manera que lo dice la nueva traducción viviente. San Juan capítulo 1, vamos a tomar un par de versículos, leyendo en primer lugar del versículo 10 al versículo 13. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. El versículo 12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y dice el versículo 13: ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por eso tomé a bien leer la nueva traducción viviente. Muchos de nosotros, cuando nos descuidamos de nuestro crecimiento espiritual, a veces el concepto que tenemos del evangelio es bien mecánico, es bien tradicional. Es como que si nosotros no hayamos captado, y los hermanos que están transmitiendo, los comunicadores de Canaán Radio, estaban haciendo preguntas y dando sus opiniones. ¿Qué haría usted si este fuera el último día de su vida? Creo que el buen cristiano siempre iríamos a dar a lo mismo.
pediríamos perdón por nuestros pecados, hablaríamos, no sé cuánto con la familia y todo. Y esa es de la realidad. Pero, ¿cómo está su estima cristiana en estos días? ¿Está cayendo usted en la confusión? ¿Está cayendo usted en la desesperación? ¿Qué está pasando por su corazón y por su mente? La palabra del Señor nos habla de un Dios todopoderoso, de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente, de un Dios rico para con todos, de un Dios que nunca llega tarde, de un Dios que cuando un corazón contrito y humillado se presenta ante Él, siempre le oye. Bueno, nos habla de un Dios de maravillas. Y por eso, la vida de cada cristiano tiene que ser 100% a la vida común, 100% a la vida que vemos en el mundo. Un mundo desesperado, un mundo con miles de preguntas y sin respuestas, contiendas, incomprensión en los líderes políticos, los médicos desesperados, algunos tratando de hacer lo mejor, de dar lo mejor por la pasión que tienen, y otros con un gran temor al contagio. Todo eso es normal. Pero el pueblo de Dios se nos da garantías. El pueblo de Dios ha creído, hablando de la iglesia, en un Cristo no solamente que perdona nuestros pecados, no solamente que está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, sino que su presencia la ofreció Él mismo para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que, Iglesia del Señor, cuando hablamos de estas cosas, de Jesucristo y su iglesia, no somos un pueblo común, no somos un grupo de seres humanos más, o como, ¿qué le puedo decir? Como del montón de la sociedad, sino que la Biblia nos define como un pueblo exclusivo. Cuando hablo de un pueblo exclusivo, es que tenemos la cobertura divina, tenemos el amor, tenemos la presencia misma de Dios prometida a cada uno de nosotros. Como cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que de él va a levantar una nación grande, un pueblo con una exclusividad. No es que Dios haya sido selectivo, sino que vemos en la descendencia de Abraham diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ahí vemos que Dios no es exclusivo solamente para un pueblo, sino para todo aquel que viera, que entendiera la fe de un hombre llamado Abraham, que sin conocerlo plenamente, obedeció saliendo de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le había de mostrar. En todo este tiempo, aún de la misma simiente de Abraham, vinieron instrumentos para glorificar a Dios, para exaltar a Dios y para tratar de anular el plan de Dios. Ahí vemos en el mismo Abraham con Sara, cuando ellos estaban impacientes, cuando su fe había declinado, Sara le quiere ayudar a Dios. Pero Dios
tiene su plan trazado, donde por mucha ciencia, por mucha inteligencia de un ser humano, no puede colaborarle a Dios. Entonces, aparece un niño llamado Ismael en la escena, pero aún así, Dios se compadece de la madre de este muchacho llamada Agar y le habla de la bendición. Le habla de cómo él también la ha alcanzado. Ella le ha oído. Ella le quita la angustia y la desesperación y el sufrimiento que la había llevado a ella hasta pensar en el suicidio, en la muerte. Pero Dios la consuela, la fortalece y le da la promesa. Ahora, ya viendo más adelante cómo Dios habla y dice que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, habrían de llegar a una tierra extraña, donde iban a permanecer por centenares de años. Llegaron a Egipto. Y la Biblia dice que cuando habían pasado los años, los faraones que vinieron ya desconocían quién era el Dios de José, quién era el Dios que los había llevado a ese país y que quizás ya era el tiempo que tenían que salir. Cuando Moisés es enviado por Dios, cuando llega a Faraón, Faraón se niega completamente a liberar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque tenía trabajo gratis, porque, habían caído en la esclavitud plena. Y se niega completamente. Y cuando Dios insiste en la liberación de su pueblo, tiene que poner mano dura. Y no fue hasta que aparece la muerte de los primogénitos. Quizás con la plaga de ranas, Faraón y todos los egipcios sentían que no les afligía, aunque había ranas en todas las casas de los egipcios, había ranas en el palacio y aún en el dormitorio de Faraón, dice la Biblia. Pero quizás dijo, no, puedo dormir con el canto de las ranas, así como hay muchas personas que están oyendo el llamado de Dios y dicen, quizás puedo sobrevivir a esto, quizás puedo aguantar esto, quizás, tantos peros. No fue hasta que mueren los primogénitos de todo ganado, de toda ave, de todo ser humano, y entonces cuando los envuelve la sombra de la muerte, entonces dijo Faraón, me doy, tengo que soltar este pueblo. Y lo deja ir. Pero posterior, cuando reacciona, dice, ¿por qué los dejé ir? No era porque él quería, era orden de Dios. Y cuando Dios da una orden, ese pueblo se convierte en un pueblo especial para Dios. Cuando estaban en el desierto, viene todo el ejército de Faraón. Viene toda la gente poderosa en guerra y a sus espaldas el mar. Sin duda, como Faraón conocía que estaban indefensos, no eran hombres de pelea, no eran hombres que podían hacer frente a ninguna clase de enemigos. Pero ¿sabe qué, iglesia de Cristo? Dios estaba con ellos. Y Dios vio la perversa y malévola intención de Faraón, que no iba a dejar a ninguno vivo. Al primero que tenía que matar con lujo de barbarie era a Moisés, porque Moisés era la guianza, era la cabeza humana del pueblo de Israel, y dijo Faraón, a este le voy a dar primero. Pero Dios dice, a mis hijos, a mis siervos, no los va a tocar ninguna fuerza del mal para destrucción, tal vez para que conozcamos la mano de Dios. Y de esa manera, Moisés clama a Dios y Dios le oye
y pasan por en medio del mar. Y quizás dijeron los egipcios, vamos también nosotros. Pero la historia cambió. Y dice que el ejército de Faraón quedaron encerrados en las profundidades del mar. Y el pueblo de Dios proclamó victoria, proclamó alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos. Al Dios que reina por la eternidad. Al que creó todas las cosas para gloria de su santo nombre, y que a pesar de tanta perversidad en la humanidad, Él ha seleccionado un pueblo para que le tema, para que hayan hombres en todo lugar que le alaben, que le glorifiquen, que le exalten, porque Él es el Dios de los dioses. Amén. Pasó el tiempo y el pueblo de Dios, que ya tiene varios años de estar siendo instruido en la palabra de Dios, conocemos las historias. Conocemos cómo la mano de Dios intervenía, cómo la mano de Dios los guardaba, cómo la mano de Dios los prosperó hasta llegar a la tierra que les había prometido, donde le cumplió todas las promesas a Abraham. Hay una historia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 20, de un rey llamado Ben-Hadad. Este era un rey pagano. Y dice que era un rey poderoso, este Ben-Hadad. Y no solamente quiso él, con su ejército grande, poderoso, sitiar a Israel, sino que dice que se confabuló. Llegaron a alianza con 32 reyes más. Con estos 35 reyes, con 33 reyes, iban a pulverizar toda la descendencia de Abraham. Las 12 tribus de Israel. No va a quedar ni uno, dijeron ellos. Y oiga, en ese tiempo reinaba un rey perverso llamado Acab. Y dice que este rey temió a Dios y clamó a Dios, porque el rey Ben-Hadad lo había menospreciado, lo había pisoteado. De la misma manera que Faraón quiso exterminar a Israel, de la misma manera Ben-Hadad, con 32 reyes más, iban a dejar prácticamente hecho polvo. Iba a desaparecer la simiente de Abraham. Pero dice la Biblia que Dios se manifestó, le dio valor, le dio coraje, le dio inteligencia, y los 32 reyes fueron derrotados y Ben-Hadad fracasó completamente. Pudiéramos hablar de tantas historias, de tantas victorias, de tantas formas que Dios ha venido obrando, aunque el pueblo le daba la espalda. Pero vino Israel, dice, y este desobedeció a Dios. El rey tal hizo lo malo, pero cuando se humillaban, ahí venía la mano de Dios. Ahí venía la gracia de Dios. Ahí venía la misericordia de Dios. Ahí venía el poder de Dios. Amados hermanos, si la nación de Israel hubiera tenido más cuidado, creo que Israel no estuviera hasta el día de hoy, ni hubiera pasado en las crisis, en las desolaciones, en las masacres que pasaron. Pero todo fue por la desobediencia. Pero Dios, poderoso y bendito, habiendo terminado todos los esfuerzos con la nación de Israel, aparece la persona de Cristo, cumpliendo el anhelo del Padre. Aquello que se dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Vemos cómo Dios no hace acepción de personas? Vemos cómo la plenitud de su gracia y su misericordia, aun siendo el mundo pecador, aun siendo el mundo violento, aun siendo el mundo idólatra, pagano, todos los
calificativos que podamos hallar, Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo en él. Porque, aclaro esto, porque hay muchas personas y nosotros tomemos esta enseñanza para rechazar a esos comentarios de la gente. Ah, no, Dios es un Dios muy exclusivo porque solo a Israel y solo a Israel. Esa es mentira. Dios ha dado oportunidad a todos los hombres. Dios derramó su amor y su misericordia en la cruz del Calvario para todos los hombres. Como se mostró en el Antiguo Testamento, se muestra en el Nuevo Testamento. Y han venido personajes, instrumentos del maligno, tratando de destruir al pueblo de Dios. Porque cuando ya la iglesia empieza a desarrollar, empieza a proclamar, ahí encontramos en el libro de los Hechos cómo la iglesia iba avanzando en la predicación y los acusaron de todo. Los acusaron hasta de bebedores de sangre, porque hablaban del perdón de la sangre del Cordero. Los acusaron de, ¿qué le puedo decir? Tantos males. Apareció un déspota, un cruel, un despiadado emperador de Roma llamado Nerón, entre tantos. Este hizo atrocidades, no solamente con los judíos, sino con todo el que se identificaba como cristiano. Aparece siempre en el rol de estos emperadores un tal Calígula, este loco, degenerado, inhumano, que pensó que como emperador, como gobernador, hasta llegó a sentirse como otros de ellos, como una divinidad, como un dios. Muchos de ellos aparentaban así. Uno de ellos llegó a burlarse vistiéndose con vestiduras resplandecientes, y la gente le empezó a gritar: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y él blasfemó, él se burló del pueblo de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo castigó inmediatamente y murió de una enfermedad que se pudrieron todos sus órganos, todos sus intestinos, que hasta los gusanos le salieron por encima. No es que estemos hablando de un Dios déspota. Es que Dios, en su infinita misericordia, da cientos de oportunidades para que el pecador se arrepienta y que sepa que no hay Dios como Dios, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. Cuando hablamos del Jesucristo y su iglesia, estamos hablando de lo mismo, el Dios de Israel y su pueblo. Es el mismo Dios. Por eso, cuando leímos en la Nueva Traducción Viviente y leemos aquí en la Reina Valera, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste es que en este mundo, en esta sociedad tan tecnificada, con tanta comunicación, no entienda que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas. El mundo no le conoce. El mundo no le quiere conocer porque se distraen más en las cosas para pasar el tiempo que en leer la palabra. Por eso, amados hermanos, que en este tiempo de reflexión nosotros podamos pensar, podamos entender de que en la bondad de Dios hay planes maravillosos para cada uno de nosotros. Para cada vida, para cada familia, hay planes diseñados para que glorifiquemos y exaltemos su santo nombre, y Él nos guardará.
Él nos prosperará en esta crisis. Él nos bendecirá con un espíritu de valentía, de coraje, de valor. Pero tenemos que entender quiénes somos y qué somos para Dios. El versículo 11 dice que Dios vino exclusivo para Israel, porque ellos eran la descendencia de Abraham. Y dice, y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron, no lo conocieron, no entendieron. Cuando Jesús hacía milagros, los judíos no entendían. Los que supuestamente estaban más adelantados en conocer a Dios, creían que era un poder que no venía de Dios, sino que del mal. Y por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero el versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es una felicitación común y corriente, sino una bienaventuranza, amados hermanos. Es una bendición que es el regalo más grande que Dios nos haya podido dar. ¿Por qué? Dentro de la sociedad que éramos, que valíamos, nada. Éramos desconocidos. Pero si alguien pudiera creer que es de la alta casta y que tiene tanto dinero, tampoco eso le sirve. Porque nada puede sobrepasar, nada puede igualar el regalo de vida que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Él nos heredó salvación, perdón de pecados. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Para qué? Para que entendamos que con pandemia o sin pandemia, un día tenemos que irnos de esta tierra. Un día vamos a dejar de ser con lo que podamos tener aquí, las pocas cosas que tengamos, todo lo vamos a dejar. Todo lo vamos a dejar. Y está escrito, desnudo venimos, desnudo nos vamos. Pero amados, el Señor en su misericordia, haciendo énfasis al tema Jesucristo y su iglesia, mire qué bendición ser cristiano. Qué bendición es tener la esperanza en la venida de Cristo. Qué bendición que en medio de esta tribulación, de esta crisis, de esta desesperación, el Señor dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Ese es Jesucristo para con su iglesia. Y su iglesia debe de regocijarse, debe de alabar a Dios porque somos hijos de Dios. Somos parte de la iglesia del Cordero. Dice que ese pueblo, aún los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y dice que en esa resurrección nosotros también seremos arrebatados y seremos transformados de este cuerpo corruptible en algo que ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a sentir rencor, ya no va a haber pobreza. Y nos va a vestir de vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. O sea que el concepto y el hablar de la gente, que los evangélicos fanáticos y que no conocen lo que dice la palabra. Si bien es cierto que hay fanáticos, si bien es cierto que hay gente aprovechada, estafadores, manipuladores, pero ahí hay una cartita para toda esta clase de gente en la epístola del apóstol San Judas, donde dice lobos rapaces, nubes sin agua, desarraigados, 2 veces muertos.
porque no quieren entender la gracia y la misericordia. El apóstol Pablo dice que hay que tener cuidado de esta clase de personas. ¿Y sabe cómo les dice? Perros. Bueno, hay perros muy lindos como mascotas. Perros bien cariñosos, mueven la cola, lamen la mano de su amo, alegran el momento. Pero hay seres humanos bañados de odio, de rencor, de lascivia, de perversidad, que no entienden el amor y la misericordia que los puede perdonar, los puede transformar. ¿Para qué? Para que entendamos lo que dice el versículo 12 de este capítulo 1, que nos está diciendo: mas a todos los que le recibieron. Para aquel incrédulo, para aquel necio en su necedad, para aquel que le han hablado tanto y tanto y tanto de Jesucristo y siempre dice: hay después, hay después. ¿No será que la pandemia o el virus te está tocando la puerta ya y que te puedes contagiar y que la muerte no te va a dejar respirar para que te mueras? ¿A dónde irás a despertar? Así que, amados hermanos, como hijos de Dios, aquí se nos está diciendo cuántas bendiciones tenemos. Dice: los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Qué maravilloso es ser un hijo de Dios. Ayer leí una noticia y posteriormente fui a otra noticia. Un hombre triste, desesperado, de 25 años, quebrantado, quejándose ante las autoridades y apelando a la buena voluntad con su compañera de vida. Él de 25 años y ella de 23. No tienen hijos y dice: no tenemos que comer, no tenemos donde vivir, nos corrieron de donde vivíamos y ahora no tenemos nada. Esa es la noticia del que no tiene a Dios. Y después escuché a una mujer de aproximadamente unos 45 años diciendo: esta enfermedad ha venido para estremecer al mundo, pero nosotros como cristianos tenemos un Dios en quien confiar. Y dice la mujer: Dios puso en mi corazón hablar con todos los vecinos que me vendieran la cosecha de aguacates, porque en este cantón donde yo vivo abundan los aguacates. Y ellos me los cortan. Y Dios me ha dado gracia, dijo ella, porque los aguacates que yo revendo han agarrado fama. Yo solo digo: llévese los cremositos y los cremositos y los cremositos. Y la gente se lo lleva por bolsa. Ahora hasta a mí me dicen, en vez de decirme hermana cristiana, me dicen la cremosita, dijo ella. Esa es la maravilla de Dios, hermanos. Dijo esta mujer: ahora voy a terminar mi casa, dijo, con la venta de estos aguacates, dijo. Y sacaron un paneo de una cámara ahí, una casa bonita. Mire qué diferencia. Un joven que no tiene esperanza en el Dios que la debe de tener, sino en las autoridades y en la gente que le pueda dar, a una mujer que le dobla la edad, pidiéndole a Dios que le dé gracia para vender sus aguacates y que no solamente tiene para comer, sino para hacer su casa. Ese es el Dios que tenemos, iglesia cristiana. Ese es el Dios que nosotros proclamamos. Ese es el Dios que a veces la gente nos critica cuando decimos: este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Aleluya. Amén. Ese es el Dios que yo conocí y empecé a buscar cuando tenía 20 años. Ese es el Dios que se estaba mostrando a mi vida, que aún en mis locuras de juventud tenía más vergüenza andar una Biblia que andar una pistola. Qué arrevesada, qué retrasada es la mente del ser humano cuando no conoce a Dios.
De esa manera, Dios empezó a tocar mi corazón. Dios empezó a enseñarme el temor. Dios puso el que en vez de que anduviera leyendo otras cosas, empecé a leer la Biblia. Porque la Biblia es la vida de Dios revelada a todos los hombres. La Biblia es la palabra de Dios manifestada a todos los hombres. Así que, amados hermanos, cuán maravillosas promesas hay en la palabra de Dios para que en ella nos edifiquemos, para que en ella nos gloriemos y en medio de toda angustia y toda desesperación hallemos consuelo, tengamos esperanza, nos mantengamos en esa bendición constante para cada día, para cada momento de nuestra vida. Hay 2 capítulos en la epístola a los Romanos. El capítulo 7, donde primero habla de la ley, pero en el capítulo 8 nos habla de la gracia, nos habla de la victoria, nos habla en lo que nosotros debemos de mantenernos. Yo quisiera pedirle de favor a todos los oyentes que nos apropiemos de los versículos maravillosos para todo el desalentado, para todo el afligido, para todo aquel desesperado. Y si usted dice, no, hermano, estoy en victoria, estoy gozoso, pues entonces tome estos versículos y envíeselos a la gente que está triste, que está desesperada. El capítulo 8, versículo 37, nos está diciendo de Romanos 8, 37, que en Él, en Cristo, somos más que vencedores. Si usted lee Romanos 8, 26 al 39, nos está diciendo ahí que cuando hay convicción, cuando hay firmeza, cuando hay discernimiento de Dios, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Tenemos que entender ese amor. Tenemos que arroparnos con esa misericordia y confiar en Él. Uno de los profetas del Antiguo Testamento está tan convencido en la fe, está tan seguro que dice, aunque los labrados no den su fruto, aunque en los corrales no haya vaca, yo voy a mantenerme en lo que he creído. Yo me voy a mantener en esa confianza. No voy a vacilar, no me voy a divagar, no me voy a entretener absolutamente en otra cosa que no sea buscando de Dios, que no sea alabando y glorificando a Dios. El mundo entero está en crisis, pero Jesucristo, el victorioso, el mismo que murió y que resucitó, Él es el Todopoderoso. Y la iglesia tiene que estar firme. Aún el Señor, hablando el Evangelio según San Mateo, dijo que habrían de venir muchos problemas, pero las puertas del Hades no prevalecerán. Ningún emperador, ningún faraón, ningún rey, ningún ser humano, ni manejado por demonios, ni dirigidos por el mismo diablo, no han podido con la iglesia. En China, dice que los gobiernos se aferraron a que no hubiera evangelio, como Corea del Norte. Pero dicen que en China y en Corea del Norte está creciendo con gran cantidad de cristianos. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades, las puertas del infierno, no pueden
con el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Cristo. Y la iglesia del Señor, cada día, tiene que ser alimentada por el poder del Espíritu Santo. Cada día tiene que gozarse en la tribulación, en la enfermedad, en el hambre, en la escasez. Dios es Dios, amados hermanos. Él es y será por los siglos de los siglos. Sé que la carne es débil. La carne se amedrenta. La carne se entristece. Si no tiene que comer, se queja. Si tiene que comer, se harta demasiado y no se sacia. Así es. Así somos de terribles en lo humano, en lo carnal. Pero Dios, que es Dios paciente, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da el discernimiento para poder glorificar a Dios en medio de esta tribulación. Jesucristo y su iglesia. Sabemos que muchas congregaciones con esta pandemia se van a estremecer al extremo. Sabemos que muchos hermanos vamos a sentir debilidad, pero confiemos, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Porque Él da fuerzas. El Dios de Israel, el Cristo y su iglesia, dan fuerzas al que no tiene ninguna. Dan capacidad para poder actuar. Nos dan la fortaleza para fortalecer a otros. Nos da la provisión para bendecir a otros. Esa es la iglesia del Cordero. Esa es la iglesia del Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.